Bueno, entramos de lleno en uno de los dos grandes Cirilos, padres de la Iglesia, San Cirilo, esta vez San Cirilo de Jerusalén. En él se ve ante todo la gran solicitud pastoral, pero también se vio implicado, a pesar a su pesar realmente, de controversias que afligían a la Iglesia de Oriente. Nació alrededor del año 315 en Jerusalén o en sus alrededores. Era de una gran cultura y también de origen, ¿no? De formación. Y tuvo una gran cultura, digamos, eclesiástica, centrada sobre todo en el estudio de la Biblia. Fue ordenado presbítero por el obispo Máximo. Cuando muere Máximo, en el año 348, es ordenado por Acasio. Acasio era el metropolita, es decir, Jerusalén era sufragánea como diócesis, digamos, como jurisdicción de Cesarea de Palestina. Y Acasio era de Cesarea de Palestina. Y este caso era filoarriano y creo que, bueno, probablemente creería que también era arriano, filoarriano, San Cirilo, cosa que se demostró muy pronto que no lo era. Chocó con Acasio en el campo doctrinal y también en el campo jurisdiccional, porque quería la independencia de la autonomía, digamos, de la sede de Jerusalén con respecto a Cesarea. Sufrió en alrededor de 20 años tres destierros. El primero fue en el año 357, fue depuesto por un sínodo de Jerusalén. El segundo en 360, por obra de este Acasio. Y el tercero, el más largo, duró 11 años, fue en el 367, por iniciativa del emperador, que el emperador era filoarriano, el emperador Valente. Solo en el año 378, después que muere el emperador, vuelve a tomar definitivamente posesión de su sede. Bueno, hay una serie digamos, de acontecimientos, se discute si era arriano o no era arriano. Bueno, llega el momento en que se produce el sínodo de Constantinopla, el segundo, concilio de Constantinopla, el concilio ecuménico. Recordábamos antes el primero, ¿no? Donde viene el credo. Bueno, este es el segundo. Y hubo una carta sinodal al año siguiente en el cual lo presentan a San Cirilo como que haber protagonizado, participado con un papel muy cualificado. Le envían esa carta, fijémonos siempre en la primacía de Roma, ¿no?, al pontífice romano, todos estos obispos orientales, reconociendo la ortodoxia de Cirilo, absoluta ortodoxia, y también la legitimidad, porque estaba también en juego eso, ¿no?, de su ordenación episcopal. Bueno, San Cirilo conservamos 24 célebres catequesis. Las catequesis se podrían dividir, ¿no?, en hacer una clasificación. Hay de estas, las primeras 5 tratan de las disposiciones previas al bautismo, de la conversión, de las costumbres paganas, es decir, veniendo del paganismo casi todos, ¿no?, del sacramento del bautismo y de las 10 verdades dogmáticas que estaban justamente en el credo, en el símbolo de la fe. Las sucesivas, que van de la sexta a la número 18, catequesis, son una catequesis continua sobre el símbolo de Jerusalén, pero en clave antiarriana, porque hay que recordar que ahí el problema en ese momento era el arrianismo, ¿no? Y los últimos 5 son las llamadas mistagógicas. Ahora vamos a ver qué es esto de la mistagógica. Las 2 primeras desarrollan un comentario a los ritos del bautismo, y las 3 últimas son sobre la confirmación, sobre el cuerpo y la sangre de Cristo y sobre la liturgia eucarística. Y también se incluye la explicación del Padre Nuestro, la oración dominical, ¿no? Es decir, se comienza con un camino de iniciación en la oración. Los sacramentos de iniciación
Sabemos que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. La base de la instrucción sobre la fe cristiana también se hacía en función de polémica, digamos, contra los paganos, contra los judíos cristianos, es decir, cristianos judaizantes, y contra los maniqueos. Había toda una batería ahí. Es decir, la iglesia se vio siempre desde el comienzo muy atacada por todos los frentes, ¿no? Es decir, los de izquierda, los de derecha, los de atrás, los de adelante, de todos. Ahora, la argumentación la fundaba en el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, con un lenguaje lleno de imágenes. Era un momento importante, insertado en el contexto de toda la vida, especialmente litúrgica, de la comunidad cristiana. Y ahí se estaba gestando el futuro fiel, ¿no? Donde se lo acompañaba con oración, con el testimonio de los hermanos, como se hace en algunas comunidades ahora. Se ha vuelto un poco eso, ¿no? Bueno, las homilías de San Cirilo constituyen una catequesis sistemática sobre este nuevo nacimiento cristiano mediante el bautismo. Dice San Cirilo al catecúmeno: has caído dentro de las redes de la Iglesia. Por tanto, déjate captar vivo, no huyas, porque es Jesús quien te pesca con su anzuelo, no para darte la muerte, sino la resurrección después de la muerte. Desde hoy mueres al pecado y vives para la justicia, es decir, para la santidad, ¿no? Desde el punto de vista doctrinal, comenta el símbolo de Jerusalén, como decía, recurriendo a la tipología de las Escrituras. Es una relación sinfónica entre los dos testamentos y que desembocan ambos en Cristo, que es el centro del universo, ¿no? En cuanto a esa es la catequesis doctrinal. La moral se funda en una profunda unidad en la catequesis doctrinal, porque decíamos, ¿no? Lo hemos dicho más de una vez, la moral cristiana no está divorciada, al contrario, está unida y parte de la doctrina. Si nosotros atacamos la fe y los dogmas de la fe y la parte doctrinal la dejamos como aparte, que no nos importa, va a ser afectada inmediatamente la doctrina, la moral. Eso es todo un uno, ¿no? Pues el dogma se va introduciendo entonces progresivamente en las almas, las cuales se ven impulsadas a cambiar los comportamientos paganos, de acuerdo a nuestra vida, a esta nueva vida en Cristo. Esta nueva vida en Cristo que viene del bautismo. Y por último están las catequesis o la catequesis mistagógica. Mistagogía o mistagogia era lo que venía del bautismo, es decir, de la vigilia pascual. Un tiempo después de la vigilia pascual, después del bautismo, en el cual los nuevos nacidos en Cristo eran iniciados, llevados a los varios misterios de la Iglesia Católica. No se daba todo de golpe, ¿eh? Era muy interesante y ahora, bueno, en alguna medida se hace, pero en los que se, bautizan adultos. Este periodo de tiempo duraba también un año, llamado el año neófito. Tradicionalmente se centraba en ayudar a estos nuevos conversos a entender los sacramentos. Inicialmente a los sacramentos se los llamaba misterios. Por eso dice a veces misterio de la fe o sacramento de la fe después de la consagración, ¿no? Mysterium fidei, misterios. Es análogo, es un término que la Iglesia Ortodoxa todavía lo sigue usando. Ellos no dicen sacramentos sino misterios. Hablan de los 7 sagrados misterios. A los catecúmenos se les permitía estar dentro de la Iglesia, pero es decir, antes que recibieran el bautismo, a veces era tras un velo. No veían bien la celebración de la Eucaristía, había un velo. Y se lo despedía después de la lectura del Evangelio. En la cosa santa para los santos, decían, ¿no? Quedaban entonces los que ya estaban iniciados y habían pasado por el catecumenado y la mistagogia. Es decir, que hasta la vigilia pascual los catecúmenos solo habían oído la liturgia, pero nunca la habían visto con sus propios ojos. Y como resultado,
estos nuevos bautizados necesitaban más catequesis, evidentemente. Pues bien, para asegurar que habían entendido los distintos ritos de la Iglesia y el simbolismo que hay detrás de los sacramentos. Dice el Catecismo en el número 1075 que esta catequesis litúrgica pretende introducir el misterio de Cristo, es decir, la mistagogia, procediendo de lo visible a lo invisible, del signo a lo significado, diríamos ahora de los sacramentos a los misterios. Bueno, aparte de San Cirilo de Jerusalén, hubo otros también padres, San Ambrosio, por ejemplo, que escribieron bonitos sermones que han sido preservados a través de los siglos y dan idea de cómo era este periodo de los primeros siglos de la Iglesia. Mistagogia continúa siendo una parte vital del rito de iniciación cristiana de adultos, ¿no? Y es muy importante para que el florecimiento a la fe de estos nuevos nacidos en Cristo. Bueno, nos vamos a detener aquí porque si no se va a alargar mucho y vamos a seguir de luego con San Cirilo de Jerusalén. Alabado sea Jesucristo.